Pese a que el Congreso Nacional inició el debate del proyecto de ley para enmendar la Ley de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, el malestar por lo que algunos sectores cuestionan su extralimitada aplicación, incluso por el consecuente y poco claro manejo de patrimonios que pasan a manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OADI. Un clamor al que en horas recientes se ha unido la voz del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que salió a enarbolar el derecho de presunción de inocencia de su esposa y exprimera dama Rosa Elena de Bonilla. La propuesta por definir los rigores de la Ley de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito en cuestión de mocionante, diputado Denis Castro Bobadilla, vino una lluvia de críticas de diversos sectores que tienen otra visión de dicha problemática. Sin embargo, Castro Bobadilla ha reafirmado que los agregados a la ley buscan evitar que se confisquen bienes a personas por simples señalamientos y sin antes ser vencidas en juicio, como precisamente señala el expresidente Lobo Sosa. Conforme a la exposición de motivos del vicepresidente de la Cámara Legislativa, sostiene que asegurar e incautar bienes procederán luego que un juzgado competente deje en firme una sentencia, un desequilibrio que blinda únicamente al funcionario público y deja a la intemperie a ciudadanos comunes y corrientes, señala el abogado penalista Marlon Duarte. Estas enmiendas protegen al funcionario público, pero no al ciudadano común y corriente, por lo que debe ser totalmente abolida porque reúne un carácter confiscatorio y leonino, apuntó Duarte. Conocedores de la materia penal y profesionales de disciplinas de la ciencia jurídica abogan por que el dominio de bienes incautados regrese a la esfera de competencias del Ministerio Público ante la falta del servicio transparente y garante de la OABI en dicha labor. Actualmente, el tema es abordado por operadores del sector justicia tras una convocatoria de la Comisión Legislativa de Seguridad a cargo del diputado Mario Pérez, en la que buscan alcanzar un consenso que haga viable la reforma con aportes y conocimientos de diversos segmentos sociales. El Congreso podría llegar a un acuerdo para reformar la ley, por lo que en el encuentro participan la OABI, el Poder Judicial, Ministerio Público y diferentes sectores de la sociedad organizada, explicó Pérez. El propósito de la acción legislativa busca generar condiciones de armonía para mejorar la aplicación de ley y definir objetivos a implementar para perfeccionarla y corregirla. El congresista además dijo que enmendar la norma en referencia no incidirá en la eficacia de aplicarla al momento de asegurar e incautar bienes. En medios y redes digitales, la comunidad internauta estima que la reforma incluye garantías para preservar las fuentes de empleo de trabajadores de empresas incautadas. Una de las experiencias de casos de aseguramiento de bienes anteriores deparó en la pérdida de 11.000 puestos de trabajo directos y más de 25.000 indirectos con graves secuelas económicas para el país. Otra de las tonalidades percibidas es la actitud reacia de organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción, ente que asegura que lejos de ayudar a la sociedad, la enmienda beneficiará a reconocidas personalidades que obtuvieron bienes e hicieron mejoras patrimoniales antes de ejercer función pública alguna. Según el CNA, el problema radica en operadores de justicia que no aplican procedimientos ya establecidos de manera objetiva y correcta en la misma ley, sino que lo hacen de forma desproporcional y arbitraria. Para el Foro La Entrevista les informó Ivette Bulnes y Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar un poco sobre esta ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, una normativa que está generando bastante polémica. Las reformas que se han planteado al seno del Congreso Nacional a través de uno de sus diputados que procura una reforma porque se dice y se sostiene por parte de muchos sectores que en estos casos pueden estarse cometiendo injusticias, no solo porque se le arrebata a familias enteras, a personas naturales, a personas jurídicas de un patrimonio que han logrado por años, y cuando se indica la pena, lo que se quiere recuperar por estos recursos muchas veces sobrepasa
dimensiona y esto viene a afectar patrimonios familiares. Es así que el espíritu del legislador se mueve en el Congreso Nacional para definir qué se puede hacer para frenar esto. Ya las autoridades del Congreso Nacional de la República han dicho a través del diputado Tomás Zambrano, del diputado Mario Pérez también, que esta normativa no se va a aprobar a matacaballos, que se le va a dar toda la discusión, toda la socialización, el análisis necesario para que al final pueda ser debatida de forma amplia. Para abordar este tema nos acompañan expertos, reconocidos profesionales del derecho. Inicialmente les presento al abogado Marlon Duarte, abogado penalista, está con nosotros esta mañana. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Mucho gusto, licenciado, es un placer estar nuevamente en este programa. Y lógicamente venimos a hablar de un tema que es bastante sensible en el país. Y digo sensible porque me parece, yo le tengo mucho respeto al doctor Denis Castro, pero se tocó un tema donde se incluye la palabra funcionario público. Y ese fue el tema donde tuvo el rechazo total. Yo le apuesto, licenciado, que si no hubiera existido la palabra funcionario público, hubiese sido de aplicación general, esto no hubiera generado esta situación. Desde el 2010 que esta ley fue aprobada, inclusive antes de ser publicada en la Gaceta, su servidor, acompañado de otros profesionales del derecho, inclusive con la asesoría de personas, en este caso colombianos, juristas colombianos, presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pero en aquel momento no fue admitido porque dijeron que no había sido aplicada. Posteriormente venimos nosotros en múltiples entrevistas diciendo que esto era un boomerang y que en algún momento cuando se sintieran afectados los que estaban aprobando esta ley en el 2010 iban a pegar el grito al cielo. Y ese grito fue tan grande que cometieron, que para mí fue un acto desproporcional el hecho de no incluir la generalidad. Porque si una ley es de aplicación general, usted no puede tomar un determinado sector de la sociedad para aplicarle esta ley. Muchas gracias, abogado Duarte. También nos acompaña el abogado Aldo Santos, ex fiscal de la República. ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto, licenciado, a toda su teleaudiencia también, muy complacido y con el enorme honor de estar aquí en este foro importante discutiendo temas fundamentales y, como bien lo ha señalado mi colega que me antecedió a la palabra, efectivamente hay varios elementos que vale la pena que debamos de debatir en esta mañana, licenciado. Gracias, abogado Santos, y nos acompaña también el abogado Marvin Calix, abogado penalista. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Muy bien. Es importante pues que el legislador de alguna forma enmiende los atropellos que provoca esta ley de privación de dominio y en efecto al momento de demostrar inocencia en los juzgados de la República nos vemos con esa situación que en ocasiones absuelven la persona, pero los bienes han sido arrasados por parte de operadores de justicia que están administrando estos bienes, destruyendo las unidades de producción que de alguna forma pues se encontraron en pleno funcionamiento. Muy bien, gracias, abogado. Quiero comenzar abordando este tema diciendo que la norma se llama Ley de Privación de Bienes de Origen Ilícito. Cuando ya hablamos de bienes de origen ilícito, aquí estamos yéndonos al final de un juicio, ya cuando la persona ha sido vencida y ha sido calificada por los actos que se le señalan. Pero una norma constitucional es que en Honduras todo hondureño es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En esta normativa estamos violentando este principio, abogado Marlon Duarte. Nosotros nos enmarcamos solamente, como le decía antes del programa, en la ley de privación de dominio. Y la ley de privación de dominio desde su origen, que lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo, es una norma totalmente inconstitucional. Y hace poco estaba leyendo un artículo que lo emitieron en un periódico y es importante establecer, y dice que toda persona es inocente, el artículo 89, mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Uno de los principios o de los bienes jurídicos o de los elementos jurídicos protegidos, en este caso, lo que es la libertad, en este caso lo que es la vida, pero en el caso que nos ocupa, el patrimonio es un bien jurídico protegido que está casi a la par
de todo este tipo de actividad jurídica que se da en la Constitución de la República. Pero desde el momento que a usted lo apartan o lo quitan de vivir en una casa, a usted lo apartan del hecho de tener la administración de un bien, pongámosle un vehículo. O sea, no le estoy diciendo que si me quitan un vehículo yo no voy a poder vivir, pero el hecho de que a usted lo saquen de su casa, le saquen a sus hijos y que a usted no le den ni siquiera los pañales de los menores, me parece que esta es una pena anticipada y desde este momento usted le están diciendo prácticamente, señor, usted casi es culpable. Y le voy a decir por qué. Al Estado se le hace más barato declararlo culpable a usted que al final generarle una indemnización. ¿Por qué? Porque lógicamente es una erogación de dinero y es una erogación en cuanto a rendir cuentas por parte de la persona que administró ese bien. Y yo les digo a los colegas que han estado en estos foros, no solamente es la ley de privación de dominio, porque la ley de privación de dominio, por lo menos en el peor de los casos, usted está iniciando un proceso. La peor ley, aparte de esta, es la ley de lavado de activos. Y esta ley de lavado de activos también habla de medidas de aseguramiento y habla de medidas de incautación. Y dice que las medidas de aseguramiento pueden durar hasta 24 meses. Y lo paradójico es que el artículo 69 de la ley de lavado de activos, que está vigente, dice que el juez o el operador de justicia, que yo le tengo mucho aprecio al abogado Marvin Cali, es una persona bastante estudiosa, el abogado Santos, pero nosotros cuando empezamos a estudiar esta ley de privación de dominio, establecimos que esta ley de privación de dominio solo tenía garantizado que fuera administrada, por decirlo así, por operadores de justicia, pero la OAVI no es una operadora de justicia. La OAVI no puede estar administrando bienes que provengan de una actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la calidad de órganos jurisdiccionales, ni siquiera órganos de aplicación de justicia, por mucho menos operadores de justicia. Volviendo al artículo 69 de la ley de lavado de activos, que es peor, que está vigente que la ley de privación de dominio, dice que la situación jurídica de los bienes se debe resolver de manera inmediata. ¿Qué es de manera inmediata para usted? De inmediato es salir de este edificio y tomar un taxi. De inmediato es que me llame mi esposa en este momento y me diga, por favor, Marlon, vení a ayudarme porque se me ponchó la llanta del carro. Yo me voy a ir de manera inmediata. El problema es que este artículo dice que esa manera inmediata puede durar 24 meses. Óigame bien. O sea que un fiscal tiene tanto poder en Honduras que un fiscal, y yo no estoy hablando y desmeritando el hecho de ser fiscal, pero una persona que le levantan la mano y lo juramentan como fiscal y que se acabe de graduar tiene el poder de venir a cerrar esta empresa. Tiene el poder, sin darle publicidad, de venir a cerrar la Arachi y compañía. Ese es el poder que tiene un fiscal. Y decirle a usted que en 24 meses tengo yo de resolver la situación en el menor tiempo posible. El menor tiempo posible en Honduras para resolver las medidas cautelares según la ley, no la de privación de dominio. Estamos hablando de la ley de lavado de activos y vamos a llegar a ese tema. Son 24 meses. Pero dice usted, pero en 24 meses, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Usted cree que usted teniendo una gasolinera y se la devuelvo en 24 meses, la gasolinera va a tener los mismos clientes? La gasolinera, el proveedor le va a estar esperando, el que le abastece el combustible le va a estar esperando, el banco lo va a estar esperando, los empleados los van a estar esperando. Eso es imposible. Lo peor de esto es que no le dice 24 meses y le dice este mismo artículo 69, pero también puede ser ampliado 12 meses más. Óigame bien. 12 meses más. En Honduras así es. Y estamos hablando previo a acusarlo, sin acusarlo. Y después le dice el artículo 70 en el numeral 6 de esta ley de lavado de activos, que una vez vencido el plazo de los 36 meses, el juez le devolverá las cosas o los bienes, pero si lo pide el Ministerio Público. O sea que si el Ministerio Público le dice, no se lo voy a pedir en 5, 6, 10, 20 años, no se lo pide. Y el juez le dice, no se lo puedo devolver aunque haya pasado el tiempo. Y si el fiscal dice, ¿sabe qué? Ya pasaron unos 36 meses y le dice el artículo 70 de la ley de lavado de activos en su párrafo final, sin perjuicio de que el fiscal tome todos esos bienes, porque prácticamente necesitamos que nos entienda el público, agarra, toma el fiscal los bienes que ha tenido
36 meses, y se lo lleva a otro juez, que es el juez de privación de dominio, y nos vamos otra vez por la ley de privación de dominio, y nos vamos 5 o 6 años. ¿En qué circunstancias va a recibir usted un vehículo? Pero fíjese que paradójicamente viene el director de la OAVI, dice el director de la OAVI: nosotros lo que estamos haciendo es generarle que ese vehículo que tiene ahí se vuelva dinero. ¿Cómo es posible que me diga eso, que se vuelva dinero? Y después, si el carro me costó 1 millón de lempiras, me va a devolver 100,000 lempiras. Y es que yo pedí que me administraran esos bienes, que me aseguraran esos bienes. Que si a mí me quitan una casa y me la tienen 7 años, porque puede durar hasta 10 años con estas 2 leyes, después me la va a devolver el director de la OAVI porque me declaran inocente y me va a decir: mi casa vale 500,000 lempiras. Fíjese que usted me debe 1 millón de lempiras por administrar su casa, por ponerle un guardia de seguridad que nosotros le pagamos 10,000 lempiras mensuales. ¿Usted cree que el dueño de la casa pidió que le aseguraran el bien y después de que lo declaran inocente le va a decir, después de haber rentado, porque no le van a dar a usted el dinero de la renta que usted rentó otra casa de igual tamaño o de igual comodidad? Pero usted después de 10, 8 años le va a decir: me debe usted 1 millón de lempiras. Entonces lo más fácil para mí es dejarle la casa. Y para darle la palabra a mis compañeros, hay otro asunto. Y fíjese que la Constitución de la República establece claramente que la justicia en Honduras es gratuita. ¿Y por qué me están cobrando si es gratuita, si usted no ha pedido que le aseguren nada? Y le voy a decir el ejemplo más claro. Nosotros en un caso muy grande y muy famoso de Honduras, nos apartaron de los bienes de nuestros clientes de 3 casas en la ciudad de San Pedro Sula. Cuando nos devuelven las casas nos cobraron 43,000 lempiras, óigame bien, por 5 días, 6 días que lo tuvieron en administración Loavi, y que si no pagábamos esos 43,000 lempiras no nos devolvían la casa, aunque el juez competente les haya librado una orden. Y eso está pasando. El problema en el Congreso Nacional fue el hecho de haber puesto la palabra funcionario público. Y esto le puede pasar a los del Libre, porque aquí no estamos hablando de una bandera política, le puede pasar a los de la Alianza, le puede pasar a los hondureños que viven en San Pedro Sula, en Cortés, en Choluteca. A cualquier hondureño le pueden aplicar esta ley arbitraria. Y lo que dice aquí, investigación. Y aquí dice que se le respetarán todos los derechos. Y después de una investigación, ¿cuál ha sido la investigación? Solo se le ocurrió al fiscal levantarse en la mañana y decir: asegúrenle los bienes de un empresario de Colón. Adiós 3,000 empleos, adiós 2,000 empleos, y después usted tiene que defenderse mientras sus empresas van a estar quebradas totalmente porque nadie lo espera. Muy bien, gracias, abogado. Yo quiero hacer una aclaración antes de escuchar a los abogados Santos y Calix. Aquí no estamos en contra de los procesos de justicia, no fue la intención en hacer este programa. Si alguien, un ciudadano, es vencido en juicio y se le confirma que él es corrupto, que tuvo bienes de forma ilícita, irregular, que es narcotraficante o que ha estado ligado en el crimen organizado y que producto de estas actividades negativas él tiene un patrimonio y que el Estado puede resarcir a través de las leyes, de las normativas vigentes, algún caudal, algún pecunio, algún recurso, está bien. Pero, ¿dónde podemos separar la justicia de lo que es injusto? ¿Por qué se le arrebata a una familia, a una persona natural o jurídica, el patrimonio de toda su vida, de años, de herencia, de trabajo, de legado familiar, y se le deja incluso sin el techo básico de la familia? Eso es lo que queremos aclarar en el marco de esta discusión de las reformas a la ley de privación de bienes de origen ilícito que se está dando en el Congreso Nacional. Abogado Aldo Santos, ¿cómo define usted también la normativa? Sí, muchas gracias, licenciado. Quisiera continuar en el orden de ideas del colega Marlon Duarte, porque efectivamente él, de forma muy acertada, planteó elementos que hoy por hoy uno que litiga en los tribunales se entera de viva voz, y obviamente vemos a lo largo de muchos años que puede durar un juicio, realmente cómo el Estado, a través de sus instituciones, a través de esta norma, de una u otra manera también se presta para vulnerar derechos reconocidos en nuestra norma constitucional.
el abogado Marlon Duarte planteaba un aspecto importante que a mí me gustaría concentrarme muy rápidamente en este punto. La norma jurídica, sentimos ya hoy en plena aplicación, después de casi 8 años de vigencia en el tema de la ley de privación de dominio, consideramos de que ya en la aplicación práctica de esta norma hemos determinado, los que litigamos en defensa de estos casos, que prácticamente tiene ciertos vacíos en relación a las repercusiones que la misma tiene cuando hablamos de un aseguramiento y después de un transcurso de tiempo una sentencia que hay muchos casos donde salen favorables a las personas que han sido aseguradas. Sentimos que esta norma no aborda de manera responsable lo relacionado con aquellos casos donde familias sufren de manera directa el despojo, aunque sea provisional por un momento, de estos bienes y que definitivamente conlleva pues el sufrimiento o la aflicción de familias. La norma tampoco establece todo lo relacionado con empresas, por ejemplo, qué sucederá si, como bien lo señalaba el abogado, ofertando un ejemplo de una gasolinera con proveedores. Realmente consideramos ya en la vida real que la OABI no es un verdadero administrador de estos bienes, porque en definitiva lo que hemos visto en la vida real es que lejos de ser un buen administrador de bienes incautados, al final hay un detrimento a estos bienes y viene una carga adicional a una persona que después de 4, 5 años tiene que pagar en concepto de alquileres o de la supuesta administración valores que en definitiva pues golpean más, además de haber sido sometido a un proceso. Le voy a poner ejemplos en los cuales hemos participado como defensa, 5 años un proceso donde perfectamente en el ejercicio de la defensa nos personamos al órgano del Ministerio Público, aportamos los elementos probatorios en ese proceso administrativo, como lo define la ley de privación de dominio, y luego al final es difícil, es una lucha infructuosa porque al final el órgano dice no, vámonos a los tribunales, ¿ok? Nos vamos a los tribunales, son procesos que tienen una duración larga, y al final usted va a encontrar que hay jueces, y en este caso, porque lo hemos ya vivido, donde mediante sentencia devuelve u ordena pues la devolución a las personas que han sido incautadas, pero aquí es donde tenemos que reflexionar. El derecho penal debe también, y de hecho dentro de sus principios que rigen la norma penal, debe de considerar 2 elementos fundamentales, la proporcionalidad, por ejemplo. No podemos tener normas jurídicas desproporcionales que, lejos de en un juicio oral, un juicio de privación de dominio, demostrarse que efectivamente la procedencia es lícita, y luego cuando usted tiene un resultado al final donde esa persona que ha sido asegurada tiene un daño inmediato y que es irreparable, no solamente al tema de bienes, también a su imagen, a su honor, a su dignidad como familia. Por otra parte, me parece a mí también, y coincido aquí con mi colega Duarte, en relación al tema de la reforma, porque me llama a mí poderosamente la atención cuando estudiaba la propuesta planteada por el honorable colega y médico, ¿verdad?, al cual también respetamos, Denis Castro Bobadilla, en relación a por qué segmentar la figura de este funcionario público y empleado público. Realmente esto no entendemos, y de repente al ver la parte filosófica del decreto podríamos ver la intención que ha tenido este legislador para poder incluir en esta reforma la figura de un funcionario público con un trato diferente al que le podrían ofrecer a Juan Pérez, por ejemplo, a Carlos, a María. Esto llama la atención porque me voy a referir a la norma constitucional en el artículo 60. Voy a tomarme la molestia de leerle, y dice: todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Y aquí, cuando ya
clasificamos el servidor público o el funcionario con un trato diferente al que no se le van a asegurar, el decreto propuesto ni siquiera menciona qué pasa con el resto de la ciudadanía. Planteemos un principio general en el derecho. La norma jurídica es de aplicación general. Es decir, una vez que el Congreso toma la decisión de aprobar una ley, esta debe ser de aplicación general para toda la ciudadanía susceptible del ejercicio de derechos. Sin embargo, cuando se segmenta o se fragmenta de esta población y se dice que a los funcionarios públicos que en el ejercicio de su cargo se le inicien procesos para el aseguramiento aplicando la ley de lavado de activos, sentimos como juristas que definitivamente aquí, con todo respeto al Congreso, ha errado porque estamos omitiendo principios fundamentales que deben de regir en todo Estado de Derecho. En definitiva, considero yo que efectivamente la ley de privación de dominio debe ser revisada. De hecho, considero que en un Estado de Derecho una norma no debe permanecer estática. Creemos que hay condiciones económicas, de criminalidad que obliga a un Congreso Nacional a estar permanentemente revisando la legislación y haciendo ese trabajo para el cual han sido electos. Sin embargo, debemos de sostener con claridad meridiana que el Congreso debe de actuar de forma responsable porque una vez que aprueba una ley, definitivamente puede tener repercusiones, como hoy podemos mencionarle al aprobarse esta ley, que no estamos en contra del combate a este tipo de criminalidad. Yo debo de aclarar también este punto. Ejercemos un ejercicio privado, ¿verdad?, libre, que la ley orgánica nos permite realizar. Sin embargo, consideramos que ya en la práctica, ya en la aplicación de esta norma, sí hemos sentido que la norma ha sido desproporcional en cuanto a que los resultados prácticos, cuando usted ve, por ejemplo, con personas absueltas, definitivamente lejos de querer recuperar sus bienes, al final yo he tenido clientes que me dicen que el Estado se quede con ellos porque prácticamente no hay nada que recuperar y vienen más bien cargas económicas porque hay que pagar todo un servicio de alquiler o de administración. Muy bien, gracias, abogado Santos. Abogado Marvin Calix, ¿cómo define usted la normativa? Bueno, creemos que la norma debe ser lógica, no debe ser controversial. Y si bien es cierto, se pretende combatir un flagelo que afecta a todo el mundo en general, cuando producto del narcotráfico, corrupción en las democracias o en los países, nos encontramos funcionarios que con un plumazo vienen y pueden destruir, pues, 100, 200 escuelas. Pero de alguna forma debe tener límites y estamos de acuerdo en que esta ley de privación de dominios de bienes de origen ilícito, pero cuando ninguno de esos verbos rectores no ha podido ni siquiera ser indiciado con una prueba tangible que se mantenga en el tiempo, ¿por qué despojar a niños, ancianos, a personas que toda una vida han trabajado en su patrimonio? En un caso concreto, el señor Addis Thompson Almendares, se le confiscaron $60,000 y él demostró que era capitán de un barco petrolero. Mediante un suplicatorio presentaron documentos indubitables que lo ganó, pero vino a través de la ley definitiva de privación de dominio, le han quitado esos $60,000 que él trabajó toda su vida. En juicio oral y público lo absuelven, porque se demostró, fuera de toda duda razonable, penalmente, que él tenía participación en un delito de lavado de activos. Ninguno de los verbos rectores. Él justificó ese dinero, pero estamos con un recurso de casación que ya lleva 4 años y el señor no ha podido hacer uso de su dinero. Estamos con el caso de la señora Edith Xiomara Roca Pérez, que trabajaba mediante contrato desde el año 2008 con la Standard Fruit Company. Podríamos decir que la Standard Fruit Company es una transnacional que facturó para ellos más de 400 millones. Y un fiscal
ha venido a quitarle su casa, todos sus vehículos, sus cabezales, la ha dejado en la calle y ahorita hace un mes fue absuelta porque se presentó un dictamen patrimonial que acredita que el 99% de sus transacciones en bancos vienen producto de la Standard Fruit Company. ¿Pero qué pasó? Producto de los allanamientos, de ponerle armas a niños en casas, sacarlas de sus casas, demostrando de que de 1960 esta señora heredó de su madre una casa de habitación. Nos encontramos que sale y no quiere ir a su lugar porque ha encontrado que no puede ni llegar a las mismas. Han roto paredes, han levantado baldosas, han destruido todos estos bienes. Ya no existe ese contrato entre el Standard Fruit Company y ellos. Entonces no estamos hablando de algo justo aquí, sino que estamos hablando de arbitrariedades que cometen en ciertos momentos funcionarios o elementos auxiliares del proceso penal que en su contexto pequeño vienen, se sienten absolutos y atropellan derechos fundamentales como la dignidad del ser humano, que a uno lo pongan como un delincuente, como un lavador de activos producto de no sé qué, porque no se demuestra, y ellos tienen la información, pero cuando uno va 6 días después a una audiencia inicial, ¿qué tiempo va a tener si le han allanado sus casas, han llenado oficinas de peritos, asesores? No tiene esa información, y cuando vamos 6 días a la audiencia inicial no podemos demostrar. Entonces esta gente está 2, 3 años presos y también está corriendo privarles de sus dominios. Ni siquiera se ha resuelto el recurso de apelación y ya dispusieron vender todo. Entonces, ¿cuál es el momento procesal que estamos pidiendo? Que haya una sentencia condenatoria y desde ese momento pueda el Estado de Honduras disponer de esos bienes muebles e inmuebles que de alguna forma supuestamente están administrando, pero administran y supuestamente dicen que los intereses o las utilidades que den estas empresas tampoco podrán, sino que van a ser dadas para los gastos de administración. Es importante que el legislador haga un estudio, socialice esta ley y elabore una reestructuración de forma definitiva, porque sí, en realidad se están cometiendo atropellos en contra de ciudadanos que están en la tranquilidad de su hogar, que trabajaron toda su vida y que ahora de 70, 80 años no puedan disfrutar lo que han trabajado, lo que han provocado a veces familias enteras por generaciones. Muy bien, gracias, abogado. Antes de darle la palabra al abogado Duarte y también un poco relacionado a lo que ha dicho el abogado Calix, abogado Duarte, sáqueme de la duda si estoy equivocado. Si un aseguramiento de un bien que se le pretende retener a un imputado se puede hacer a través de una notificación, y esta notificación turnada al Instituto de la Propiedad para que ese bien no sea enajenado, ni alquilado, ni vendido y se mantenga en reserva, ¿por qué o da la impresión que se obvia este procedimiento y se va directo a la incautación del bien? No, es que existen dos tipos de medidas. La medida de aseguramiento como tal, que es el oficio, como usted bien lo dice, se lo manda usted al IP, el juez, o el mismo fiscal, y después le solicita la convalidación al juez. Y existe la medida de aseguramiento e incautación que se le establece. El aseguramiento es el mandar al IP, ya la incautación es el hecho de tomar posesión del bien. Aquí necesariamente hay que tener y hay que establecer puntos importantes, como decía el abogado Calix. Y no es el hecho de decir que nosotros estamos en contra de que efectivamente se aplique la ley. El problema radica aquí en Honduras es en la investigación. Y en la investigación, porque la investigación para algunos fiscales del Ministerio Público es la siguiente. Y yo lo he visto en múltiples casos. Es más, hay casos que dice porque salió en OFAC. Óigame bien, porque se designó en OFAC. Ahí no hay nada de investigación. Salió en OFAC publicado, que OFAC quiere decir, para que el público lo entienda, que es una oficina una oficina de bienes ilícitos el Departamento de Estado establece como una lista de personas o de sociedades que están incluidas con actividades ilícitas. Y otras dicen que se le aseguran bienes porque se tiene información de fuentes humanas de entera confianza.
Una vez aquí estuvo el presidente de la Corte y dijo, no puede ser posible que en un delito de lavado de activos, por medio de una declaración testifical, usted venga y le vaya a asegurar un edificio, o le venga a asegurar una casa, o le venga a asegurar una hacienda a una persona. No puede ser posible. Y le voy a decir por qué. La investigación es el pilar primordial en todo Estado de Derecho. La investigación. Pero no es posible que la investigación sea que le envíe yo a la UIF, que es de la comisión, es una oficina que es la Oficina de Inteligencia Financiera, que forma parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, y le diga, deme todos los movimientos bancarios del abogado Marvin Calix. Esa es una investigación para ellos. Y después le manda una nota al IP y le dice, deme todas las propiedades del abogado Marvin Calix, y ya con esas notas, y cuando ya le responde, mire, el abogado Marvin Calix tiene una casa en tal lado y tiene una cuenta bancaria de 250,000 lempiras. Con eso a usted le presentan una medida precautoria de privación de dominio. Pero no le dicen a usted, fíjese que el abogado Marvin Calix, en esa nota del IP, esa propiedad que yo le mandé a decir, proviene que él la obtuvo de un préstamo hace 20 años y que se lo está pagando a Banades. Al fiscal no le interesa eso. Y la investigación sería decirle al señor Marvin Calix, ¿usted cómo obtuvo esa propiedad? Pero le mandan el legajo, y por decirlo así, el bulto de documentos al fiscal donde dicen las propiedades y la información de la UIF, y con eso, y con la información del testigo o de la fuente humana de entera confianza, ya le presentan a usted o un aseguramiento o ya le presentan un requerimiento por lavado de activos, donde es el delito de moda porque no tiene medidas cautelares. Esa es la investigación. Usted olvídese de lo demás. Cuando la función del fiscal se tendría que ser, si a mí me mandaron una nota donde dice que el abogado Marvin Calix o el abogado Aldo, el abogado Marlon Duarte, tiene una casa, hay que preguntarle a él de qué manera la obtuvo. ¿De qué manera él vino construyéndola? ¿Desde cuándo la tiene? ¿Cómo han sido los años de construcción de la casa? Pero eso no. Aquí han asegurado casas de 1960, empresas de 1950. Y usted me pregunta en este momento, ¿hay alguna diligencia de algún fiscal donde le ha ido a preguntar a mis clientes, señor, ¿cómo fue usted que formó esa empresa? Y fíjese que los fiscales dicen, hay una presunción de ilicitud en cuanto a la obtención de ese bien porque no me ha acreditado cuál fue el génesis de su empresa. ¿Cómo le voy a acreditar el génesis si fue en 1950, 1960, si tributariamente yo estoy obligado a tener la información de los últimos 5 años? Y es paradójico, licenciado, que esta ley violenta principios fundamentales. Fíjese que la Constitución de la República establece el principio de inocencia, pero la ley de privación de dominio en el artículo número 7 dice que existe la presunción de ilicitud, o sea que para el fiscal del Ministerio Público todos los bienes son ilícitos y yo tengo que probar que son lícitos. Fíjame, el artículo 7 claramente dice el principio de ilicitud de los bienes, o sea que aquí contraviene la garantía constitucional establecida en el artículo 89 donde dice que todos somos inocentes ante la ley. Y algo que sigue paradójico, yo le decía que esta ley es constitucional de atrás para adelante. Dice que el artículo 81 de esta ley dice que la ley tiene preeminencia sobre cualquier otra ley. O sea que esta ley está por encima de la ley de lavado de activos, sobre la ley sobre el Código Penal, sobre el Código Procesal Penal, pero jamás puede estar encima de la Constitución de la República de Honduras. Y sigue diciendo el artículo previo, el artículo 80 de esta ley de privación de dominio, que habla de la retrospectividad de la ley. Sí. Cuando la ley solo es retroactiva en materia penal, cuando la misma favorece al imputado. Entonces, de estos dos artículos, desde que fueron aprobados por el Congreso Nacional en un momento político, porque las leyes en Honduras se aprueban de acuerdo al momento político, no de acuerdo a la necesidad social, para emitir una ley. Desde aquí es ilegal. Hay otro punto importantísimo en esta ley. Y yo lo decía con muchos, lo abordamos con varios colegas. El artículo, exactamente, habla el artículo
de la Ley de Privación de Dominio, esto de uso provisional de los bienes de los bienes administrados en el artículo 73. Y volvemos a lo mismo. Dígame usted, licenciado Guillermo, si usted viene y usted tiene su carro con mucho esfuerzo y tiene pongámosle que usted tiene un carro del año. Pero ese carro del año, en lo que, y lo digo así, en lo que cae, o sea, estamos esperando como que caiga como que la araña está esperando algo que caiga una mosca. Y como que a veces sentimos que los funcionarios están viendo, ¿desde qué? Están viendo las noticias, como cuando los niños no querían ir a la escuela y le decían poner las noticias a ver si no hay clases. Están así los funcionarios, así pensamos nosotros los abogados, cae una Prado. A Prado mañana la va a mandar un funcionario. Así de sencillo. Y esto está pasando. Y esto es tan irregular que fíjese que estamos nosotros, esta ley la hemos también tergiversado totalmente. El artículo 64 de la Ley de Privación de Dominio dice en su penúltimo párrafo, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, porque en una sentencia de primera instancia, existe la segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones en esta ley, dice que no cabe recurso alguno. O sea que hasta el recurso de reposición llega. Pero se han inventado, aquí en Honduras, se han inventado que ahora tenemos que ir a amparo. Óigame bien, es como que usted viniera y presentara un amparo en contra de una sentencia de casación. El artículo 47 de la Ley de Justicia Constitucional, si no me equivoco, establece que contra sentencias definitivas no cabe el recurso de amparo. Estamos hablando que la Corte de Apelaciones se convirtió en última instancia, pero aquí lo están haciendo y le han dado vuelta a sentencias, han revocado sentencias definitivas favorables a varias personas en ley de privación de dominio por conveniencia del Estado y por conveniencia de personas y exfuncionarios. Y le voy a poner un ejemplo claro. A una señora, una gente honrada, profesionales, todos profesionales, les incautaron una propiedad en el lado de Tela, entre Tela y Ceiba. Resulta que en la Corte de Apelaciones se les otorgó el derecho, en reposición se le denegó el derecho a la Fiscalía y quedó firme la sentencia. Cuando la señora va a reclamar su propiedad, ya estaba un batallón ahí. ¿Sabe qué hizo un gobierno anterior? Porque yo sé que así pasó. Fue a decirle que le dieran vuelta a esa resolución como sea y le dijeron, señora, aquí ya no cabe recurso alguno, no me importa. Y vino un fiscal y presentó un recurso de amparo y le dieron vuelta a la pobre señora, a la pobre familia, y le quitaron la propiedad y la señora quedó sin nada. ¿Por qué? Porque ya había un batallón y a saber a quién favorecía la construcción del tal batallón y ya no le podían devolver absolutamente nada. Esta serie de irregularidades, nosotros no es que venimos a decir que se reforme la ley para favorecer a nadie. Lo que venimos a decir es que cuando usted tenga la certeza de una investigación concreta, que no le violente garantías y derechos constitucionales, como decía el abogado Aldo, que existe un principio de proporcionalidad en cuanto a la aplicación de una sentencia o de una pena o de una medida, usted hágalo, cuando exista esa certeza de investigación. Pero usted no me va a decir a mí, licenciado, que usted me está investigando porque tengo yo la sospecha, porque aquí es por sospecha, aquí olvidémonos de investigación, tenemos la sospecha de que una persona ha participado y tiene una cantidad de algún bien o un movimiento bancario de unos 100,000 lempiras, a usted le voy a destruir un patrimonio de 100 millones de lempiras. O por decirlo así, como lo decía en un programa la vez pasada, que usted va porque le saquen una uña y le vuelan todo el pie. O sea, no es proporcional. Entonces, estas situaciones prácticamente cualquier abogado, no necesitamos un jurista que venga a Honduras, no necesitamos que vengan especialistas extranjeros, porque la MASIC dice, cuidadito, hay retroactividad de la ley. El abogado, con todo respeto, Juan Carlos Barrientos, decía que esta ley es una ley administrativa, la ley de privación de dominio. Esta ley no se sabe qué es, porque es un híbrido. Dice que materia civil, que materia laboral. Óigame, si la ley de privación de dominio dice que tiene como fuentes principales o primordiales, como lo establece el artículo 9, el Código Procesal Penal. ¿Y cuál es el Código Procesal Penal, como lo dice? Penal.
y le dice a usted qué procedimientos utilizará para realizar las acciones. Los procedimientos penales. ¿Qué corte le va a resolver a usted un recurso? Una corte penal. Entonces le pregunto al abogado Barrientos, entonces ¿qué es? Si usted me dice que tiene cola de gato, patas de gato, ojos de gato, usted me va a decir que es un león o me va a decir que es un perro. Entonces, esta situación tenemos que definirla claramente qué es. ¿Por qué? Porque si usted viene y la aplica y no tiene, o tiene ese vacío jurídico legal, o esa laguna legal, se le va a aplicar de acuerdo le favorezca a la persona que se le está imputando la acción. Así es. Muy bien, abogado, antes de hacer una breve pausa comercial, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Giovanni Villalobos. Giovanni Villalobos va a platicar con ciudadanas de nuestro país, personas naturales que han sido víctimas, podríamos decir, con esta ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Son testimonios que vamos a traer a colación para enriquecer un poco más el debate. Giovanni, buenos días, con usted adelante. Buenos días, Guillermo. Me encuentro con la abogada Reina Ayala y también doña Xiomara Rojas, en primera instancia, abogada Reina Ayala. ¿Qué ha pasado? ¿Ya usted ha sido sobreseída? ¿Nada? ¿No le han devuelto los bienes? ¿Qué ha pasado? Buen día, Giovanni. Pues en primera instancia agradeciendo, ¿verdad?, la oportunidad que nos da esta casa de comunicación para poder transmitirle tanto al pueblo hondureño como a los diputados y además autoridades de este país el daño, la destrucción que han causado en nuestras familias principalmente, ¿verdad? Y de personas cercanas a nosotros, como ser amistades, ¿verdad? Y demás parientes. Pues Giovanni, así como usted lo ha expresado, nosotros obtuvimos un sobreseimiento en estos momentos, pues provisional, dado, ¿verdad?, a la situación y a las presiones que ejerce la Fiscalía a los operadores que imparten justicia. Nosotros obtuvimos este sobreseimiento, mi concuña, que es la señora Xiomara Roca, en fecha 9 de febrero, pues en el panel que está ahorita en estudio, se encuentra el abogado Marvin Calix, que es uno de los abogados que forma parte de la defensa de nosotros, y tal como lo han explicado ampliamente, Giovanni, en este país basta un chisme para destruir las personas. Y los diputados se han prestado aprobando este tipo de leyes que están destruyendo el país y no han tomado conciencia, o tal vez ahorita que ya empiezan a tocar la clase política de este país, el sufrimiento y el daño moral económico que han causado a las personas. Y especialmente uno pues se basa, ¿verdad?, en la economía, porque es el sostén, el patrimonio de una familia. Pero aquí no basta solo eso, con decir el sufrimiento, sino el trauma que estos fiscales han causado en nuestras familias, en nuestros hijos, en nosotras como personas, como profesionales, ¿verdad? Y especialmente a este fiscal Luis Santos, que no le ha importado destruir y matar una familia por una simple sospecha. Hasta la fecha de hoy, Giovanni Villalobos, a nuestra familia se le ha sindicado como ser lavadora de activos. Nos han querido vincular con una persona que ha sido extraditada y han comprobado, está comprobado legalmente, que nuestra familia no tiene nada que ver con esta actividad de narcotráfico y mucho menos con el lavado de activos. No se ha podido probar. Pues el abogado Marvin Calix ha explicado ampliamente dentro de las pruebas que han presentado este fiscal a través de la actual juez que se encuentra en los juzgados contra la corrupción, ¿verdad? Han tratado de vincular la familia al narcotráfico. Y cosa que es totalmente falso. Pero aquí, mire, nosotros estamos libres. En ningún momento pudieron comprobar si realmente la familia tiene un depósito. No hay quien, dónde está la persona que nosotros le hemos lavado el dinero, Giovanni.
Esta ley es totalmente injusta, pero ahorita que empiece a tocar empresarios realmente de peso, porque estas empresas prácticamente han sido de herencia, artesanales. La familia de mi esposo, la familia Barralaga, han sido empresarios del transporte de siempre, no es de ahorita. Y se han llevado de encuentro nuestra profesión, nuestra dignidad. Mire, si nosotros estamos civilmente muertas, nosotros ni un giro nos pueden hacer, ni un giro para darle de comer a nuestros hijos, porque nosotros no tenemos ninguna credibilidad crediticia. Los bancos se prestan a esto. Realmente debe de haber una revisión en la comisión de la banca, porque así es que da risa, da entre risa y coraje oír cómo depotrican los fiscales en la cara de uno, mencionando las figuras que ahora pues son aparentemente legales del pitufeo. Ahora es delito que usted retire 1,000, 2,000, 3,000 empiras porque dice que así se lava el dinero. También, doña Xiomara Roca, usted se nos ha dicho ha querido regresar a su casa, pero no puede. Así es, amigo. Yo también estoy aquí representando a la familia porque soy del departamento de Colón, casada con el señor Santiago Barralaga, transportista de muchos años, trabajando para una transnacional como es la empresa Standard Fruit de Honduras, que es la que nos avala nuestro trabajo y que hoy nos tienen aquí hechos un despojo humano, podemos decir, porque esa es la palabra, donde no tenemos acceso a nada. Privada de libertad más de 6 meses. Hemos comenzado a probar nuestra inocencia y aún estamos que no podemos recuperar ni una casa. ¿Cómo puedo ir yo a mi lugar de origen si no tengo dónde ir a morar? Una casa que fue heredada de mis abuelos a mi mamá. Luego mamá muere y empezamos a heredar los hijos y ahí está esa casa y está incluida. ¿Dónde está el derecho como ciudadana hondureña a un techo? Si no tengo dónde estar, arrimada hoy aquí en Tegucigalpa con la mamá de la abogada, porque ¿quién me aloja? El gobierno eso no mira lo que hace. Y yo, con mi frente en alto, puedo decir que esto que a nosotros nos está pasando es una gran injusticia, porque no hay negocio ilícito. Todo lo que nosotros hemos hecho es lícito y lo estamos probando. Jamás nos van a encontrar algo negativo, que es lo que quisieran, porque hemos comprobado, imagínense, salimos de estar privadas de libertad. 2 días después vuelven todas esas organizaciones, será ATIC, será OAVID, a saquear lo último que habían dejado en nuestras casas. Hasta el último juguete que yo creo que ya ni sirven, tuvieron el valor de llevarlo. ¿Qué es eso? ¿Ah? Hablan de que persiguen personas que están en negocios sucios y yo digo que ese es el negocio más sucio que hay, donde ellos despojan de todo a las personas sin importarles nada. Mis hijos en la calle teniendo escrituras de sus casas que ellos son únicos dueños, también las incautan. ¿Por qué? Si los que tienen requerimientos son sus papás y ahí se han llevado de encuentro a todo mundo. Lástima da ver a mis hijas arrimadas donde sus suegros, que no tienen dónde morar, sin poder trabajar, porque todo lo dejan a uno inactivo. Le congelan las cuentas. ¿Y por qué las congelan? Si lo primero que hacen es recoger todo el dinero que hay. Yo, una maestra pensionada, con todo este tiempo, no he podido obtener mi pago para siquiera por ahí empezar a comprar ropa, porque ni eso tengo, porque no hay como forma de pago. He andado en Imprema, todavía no me solucionan el problema. Y yo, siendo inocente aquí y donde sea, lo digo y lo sostengo. Y esa es la fuerza que me da saber que soy inocente y hoy nos han tocado, pero vilmente, por hacer no sé si es daño, porque ellos dicen que investigan, pero si investigaran, se dieran cuenta cómo son las cosas, no actuarán de esta manera. Porque si voy a investigar a una persona y no le encuentro cosas ilícitas, ¿por qué la voy a bochornar? ¿Por qué vamos a permitir de que ante la sociedad quede en ridículo? Si hoy yo me siento que no tengo amigos, hoy yo siento que no tengo vecinos. ¿Por qué? Porque todo lo que han vendido a la audiencia de todo el mundo y de nuestro país son cosas que de repente entran en duda.
porque presentaron casos que mire que le voy a decir, que en uno de los periódicos estaba mirando que un barco de adorno que teníamos en el escritorio de la oficina de mi esposo, lo ampliaron y pusieron estos son los barcos que tiene el clan Barralaga. Imagínense qué denominación. ¿Cómo quisiera encontrar ese barco yo y traerlo a mostrar para que miren que es un simple adorno? ¿Dónde están esas embarcaciones de los Barralagas que dijeron que yo dueña de 4 tiendas, que son dueños de otros requerimientos que hay, pero nos han querido dar no sé ni cómo decirle, un tono de que somos de lo más vil en este país, cuando nosotros nos sentíamos orgullosos, en especial mi esposo y yo allá en Colón, trabajando en una empresa familiar, porque es familiar, 3 hijos y nosotros 2 al frente, desde las 3 de la mañana hasta 9 y 10 de la noche, porque trabajar con estándar no es fácil. Es una transnacional tan exigente que hay que cumplirle al pie de la letra, porque si no usted no trabaja. Y aún así nos están tildando de eso. ¿Será que Standard Fruit se presta para lavado de activos? Jamás. Es una empresa muy seria, demasiado seria. Y me extraña de que a estas alturas vengan a querernos tildar con todos esos adornos como lavado de activos que yo hasta ignoraba en qué consistía un lavado de activos. He venido a conocerlo acá, en esta ciudad. Entonces yo lamento y por eso estoy aquí. Nunca me he prestado para estas cosas, no me ha gustado. En mi lugar esto no existe, pero estoy aquí para avalar esa ley que hoy un diputado está promocionándola, porque se está mirando que hay mucha destrucción en un país donde uno nace dignamente y quiere vivir dignamente, para que reflexionen y se den cuenta. Yo digo, esto que yo estoy acá no es casualidad, es porque Dios lo ha permitido para tocar corazones, corazones que de verdad digan, hoy es el momento de reconocer que en alguna vez nos equivocamos. Si equivocarse es de humanos y rectificar es de sabios. Yo sé que pueden haber tocado muchas manzanas y solo tocarlas están podridas, pero hoy yo quiero que reconozcan que tocaron una manzana que no está podrida y que por más que la mayuguen por un lado y otro, no le van a encontrar nada malo. Por eso yo me he decidido estar aquí, para que todos hoy nos unamos, nos solidaricemos, con este diputado Denis Castro, si no es que me equivoco con el nombre de él, para que esa reforma tenga algo bueno, por lo menos de dejarnos un techo donde morar. ¿Cómo me voy a ir yo a un parque, a un lugar que no hay condiciones para vivir dignamente? Si yo me lo gané a esta edad de mi vida, casi a la tercera edad, y yo hoy viviendo consecuencias deprimentes. No es justo, y no es justo. Bueno, gracias. Es lo que explica la abogada Reina Ayala y doña Xiomara Roca. Este es mi informe. Retorno con ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Seguimos debatiendo este importante tema. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarles a los abogados Santos y Calix cómo definen ellos la capacidad que tiene la OAVI para administrar los bienes que incauta, y también si este principio de proporcionalidad en la acción para recuperar lo demandado de algún imputado debe de estar en el fiel de la balanza y debe ser una acción justa. Inicialmente, al abogado Calix. Abogado. Bueno, la oficina administradora de bienes incautados depende directamente del Poder Ejecutivo. Y nosotros entendemos que en nuestro país hay varias instituciones que se reúnen, que emiten decretos y que emiten algunas disposiciones que al final el ciudadano común, el pueblo hondureño, queda desprotegido en relación a la aplicación de estas leyes. La Oficina de Bienes Incautados pues recibe
casos relacionados con el lavado de activos, la privación de dominio o algunos tipos penales de criminalidad organizada. Pero ¿están administrando bien esos bienes? ¿O esos bienes que ponen a disposición está demostrado que son de origen ilícito? No, porque no hay una sentencia condenatoria firme que disponga que ese ciudadano hondureño participó y fue vencido en juicio para que el Estado hondureño pueda disponer de esos bienes. Porque una empresa normalmente vincula muchas situaciones, préstamos, historia de un trabajo, pero cuando a usted lo despojan de su casa de habitación, de su empresa, de sus cuentas, cuando a través de la unidad de inteligencia financiera giran un simple correo y usted queda expuesto porque usted no puede abrir una cuenta, le cancelan sus tarjetas de crédito, a usted y a todo su entorno familiar. Entonces, estamos hablando de que la Oficina de Bienes Incautados está cumpliendo el fin para el cual fue creado. No, porque si nos vamos al origen de lo que están administrando algo que deviene de una situación arbitraria, de un abuso de poder en relación con despojar de bienes muebles e inmuebles a una persona sin haber sido vencido en juicio, y que es en realidad el fin o la reforma que está pretendiendo uno de los legisladores que actualmente está impulsando esta reforma. Y creemos que no hay ningún interés particular, porque si estas reformas se aplican, van a ser de aplicación general. Van a apoyar hasta aquel ciudadano común y corriente que está en la tranquilidad de su hogar. Entendemos que la intervención del derecho penal en un país democrático debe ser la última opción que tiene el Estado en contra de sus ciudadanos. Y en el presente caso, parece que estamos ante un Estado totalitario, un Estado policíaco, que destruye de una forma como lo establecieron los testimonios vivientes, que de alguna forma se les tomó declaración. Muy bien, abogado Calix, abogado Santos. Sí, por experiencia también podríamos coincidir con el colega Calix, porque en definitiva lo que en la parte práctica ya de aplicabilidad, funcionamiento de esta oficina administradora de bienes, lo que arroja al final es que efectivamente no es un buen administrador de los bienes que por mandato de un juez están siendo administrados por ellos. Tengo conocimiento de algunos casos donde muchos de estos bienes inmuebles, por ejemplo, han sufrido deterioro, ¿verdad? Las condiciones físicas hablemos de una casa, de un edificio, y lo que entiendo es que únicamente se ha limitado en algunos casos a tener un vigilante y una persona de seguridad, o en muchos casos también de repente solo un miembro del cuerpo policial, ¿verdad? O de las Fuerzas Armadas para resguardar en cierta manera, pero en definitiva hemos conocido de testimonios vivientes que los bienes han sufrido serios deterioros. De igual manera, también nos hacemos varias preguntas. Hemos visto constantemente exposiciones, subastas, por ejemplo, de vehículos, de bienes inmuebles, pero también nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con todos los enseres y todos aquellos bienes de valor? Hablemos de joyas, de cuadros, de adornos que tienen un alto valor, ¿verdad?, en el mercado, y no hemos visto en lo absoluto ninguna actividad específica para la subasta de estos bienes. Y esto va definitivamente también en contraposición de lo que mi colega Calix planteaba y el que él ha insistido de manera correcta sobre, por ejemplo, la disposición que tiene una oficina administradora de bienes sin haber sido encontrado responsable un individuo, una persona,
a través de un señalamiento de culpabilidad emitida por un juez competente. Aquí hay que hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un tribunal, y él ya lo ha mencionado en este mismo foro, absuelve a una persona y ya sus bienes han sido dispuestos? Y no parece ridículo lo que le voy a decir, licenciado. Hay muchos bienes que tienen también un valor sentimental, de donde la persona ha depositado, de repente son recuerdos de sus antepasados, una joya, un cuadro, un vehículo, que luego desaparecen. He conocido también de casos, y no voy a personalizarlo, pero por ejemplo en el tema de ganado, donde ganado de alto perfil genético, ganado de raza, llamémosle así para que entienda el público, ha sido cruzado, ha sufrido detrimento el titular, el dueño, porque fue dado en comodato, un contrato donde usted presta el bien, ya sea mueble o inmueble, y se lo tienen que devolver, y este de repente ha sido deteriorado. Hablemos, por ejemplo, de cuestiones genéticas, de vacas y de animales que en el mercado tienen un alto precio económico, $40,000, $100,000, $150,000, una vaca, un caballo, un espécimen de esta naturaleza. Y estas son las cosas que uno escucha constantemente reclamo. Consideramos, pienso yo, que aparejado o al mismo tiempo a la reforma o la iniciativa del Congreso en tratar de discutir una revisión a esta norma, no hay duda que también debe revisarse el trabajo que la Oficina Administradora de Bienes Incautados está realizando a través de una inmediata revisión a su normativa, también a su reglamento, porque obviamente sentimos que de una u otra manera, al tener un marco jurídico permisible, suceden este tipo de abusos. Muy bien. Muchas gracias, abogado Santos. Estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a cada uno de ustedes un par de minutos finales para que, si tienen algún argumento también concluyente, lo puedan hacer, y sus palabras de despedida. Vamos a comenzar con el abogado Marlon Duarte. Abogado Duarte. Licenciado Guillermo, y yo le voy a hacer una reflexión y la voy a dejar, como decimos nosotros, al aire. ¿Usted cree que 50 personas pueden manejar 15,000 millones de lempiras en bienes y en activos? 50 personas. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa que está enfrente, en Larache y compañía? Que no vale 15,000, 11,000 millones de lempiras. O los que estamos en esta empresa, en este centro comercial. Más de 50 personas, no vale 15,000 millones de lempiras. Le hicieron una pregunta al director de la UABI, que maneja 15,000 millones de lempiras. Y le preguntaron, ¿usted tiene la capacidad humana para manejar la Oficina Administradora de Bienes Incautados? O sea, lastimosamente dijo que sí. Esa respuesta para cualquier director de la UABI, que ese es un puesto que jamás este servidor creo que tendría, porque es algo bastante difícil, que se volvió político, porque dependen políticamente de algo. No es posible que solo con esa premisa, que 15,000 millones de lempiras puedan ser manejados por 50 personas. Nosotros no venimos aquí a este foro a decir que se derogue totalmente la ley. Nosotros no venimos a decir que estamos en contra de que se realicen este tipo de aseguramientos. Lo que estamos aquí venimos a decir aquí, que estamos en contra de que con una pírrica investigación o con un chisme, como decía la señora, o con un rumor, o con un simple oficio del IP, con un oficio de la Oficina de Inteligencia Financiera, se le aseguren los bienes a una persona. Existe una desproporcionalidad total, existe una violación clara al principio de inocencia, que es en cualquier rama, administrativa, penal, laboral, civil, de la presunción de inocencia es para todos. Y le rogamos, le suplicamos al Congreso Nacional, no que se reúna con los actores y que son los artífices de estas irregularidades, se reúna con personas externas, con juristas externas, y con las personas, como los abogados, colegas que se llevan litigando en los tribunales de justicia para hacer una reforma concreta, real, constructiva, y que venga a llenar las expectativas de no seguir violando los derechos constitucionales de las personas. Muchas gracias, abogado Marlon Duarte. Abogado Aldo Santos, por favor.
Sí, en primera instancia agradecerle a este importante medio de comunicación la oportunidad que nos ha brindado para poder hablar sobre un tema de interés nacional. En definitiva, creo que el Congreso Nacional tiene un deber impostergable en este momento, ya que ha nacido de este mismo poder del Estado una iniciativa para revisión de la ley. Pero esta revisión de esta ley creemos que debe de ser de la forma con la más alta responsabilidad que le debe ser inherente a un servidor público. ¿Por qué razón? Porque obviamente sabemos que no hay leyes perfectas, estamos claros en eso, pero creo que el concurso, como bien lo señalaba mi colega Duarte, de personas que están viviendo fuera del esquema de los tomadores de decisiones, puede permitir ilustrar en la vida real la aplicación de esta norma y realmente aprobar reformas que no vean a un solo sector, porque ahí es donde viene la inconformidad. Yo leía a primera hora de esta madrugada comentarios en las redes sociales sobre el tema de la propuesta, y la mayor parte de estos comentarios de ciudadanos común y corrientes como nosotros era de que no estaban de acuerdo porque obviamente sin ser abogados consideraban que estaba sesgado el tema de la reforma. Yo hago un llamado muy respetuoso como ciudadano y como jurista para que el Congreso realmente asuma un papel de alta responsabilidad y pueda aprobar reformas a esta ley que amerita ser revisada, pero que no vea un solo segmento de la población, sino que tienda a favorecer los intereses constitucionales de toda una generalidad. Muchas gracias, abogado. Abogado Marvin Calix. Entendemos que en Honduras todos somos iguales ante la ley. De igual forma, acotando ese derecho a la propiedad, esa prohibición de confiscación de bienes que ya el legislador constitucional plasmó en nuestra Constitución, creemos que es importante que el legislador actual vuelque sus ojos a esta reforma. Tuvimos testimonios en este programa vivos de lo que está pasando con este abuso de poder. Entendemos también lo relacionado con lo de bienes equivalentes. Pero si a mí no me han vencido en juicio, si yo tengo esa coraza de inocencia que ya el derecho positivo nos otorga a los sujetos de derecho, que por dignidad debe de apalancarse nuestras situaciones como ser humano en materia penal, en ese debido proceso y el derecho de defensa. ¿Cuál es la prisa de despojar de cuentas bancarias, de propiedades a una persona desde un inicio, sin esperar que haya la culminación efectiva, seria, y que no tenga ningún recurso ulterior que interponer para poder disponer de eso? ¿Por qué no lo ponen a uno como administrador de sus bienes, como un buen padre de familia que establecía nuestro Código Civil? ¿Usted cree que pocas personas van a poder administrar, como lo decía el abogado Marlon, un emporio de 15,000 millones? No, están destruyendo estas cosas. Y es por eso que creo que sí es importante que revisen esta ley de privación de dominios, la ley de lavado de activos, y en realidad la expongan y que en realidad sean un instrumento que sirva para el control social formal de un Estado democrático y de derecho. Muchas gracias, abogado Calix, abogado Santos, gracias también, y abogado Duarte, gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos esta mañana, que estén bien este día. Con permiso. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.